¿Alguna vez te has preguntado por qué Jesús eligió morir en la cruz? No fue por obligación, ni porque no tuviera otra opción. Fue por amor, un amor tan profundo que va más allá de lo que podemos comprender. En ese momento, Él no estaba pensando en sí mismo, sino en mí, en ti, en todos nosotros. El sacrificio de Jesús es el mayor acto de redención de la historia, y hoy descubrirás por qué lo hizo. Pero antes de continuar, quiero invitarte a que veas este video hasta el final. Te aseguro que obtendrás una nueva perspectiva sobre el significado de la cruz. No olvides darle me gusta a este video, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún contenido. Y, por supuesto, deja tu opinión en los comentarios. Queremos saber, ¿cómo ves el sacrificio de Jesús en tu vida? El problema del pecado. Desde el principio, la relación entre Dios y la humanidad fue perfecta, basada en el amor y la comunión. Pero algo ocurrió que rompió ese vínculo, el pecado. El pecado no es solo hacer cosas malas, es una condición que nos aleja de Dios. Como escribió el apóstol Pablo en Romanos 3:23, todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Esta realidad nos coloca ante una barrera espiritual. El pecado separa al hombre de Dios y nos condena a la muerte espiritual. Romanos 6:23 lo explica claramente, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Esa muerte no es solo el fin de la vida física, sino la separación eterna de Dios, una vida sin verdadero propósito, sin paz y sin esperanza. A lo largo de la historia del cristianismo, líderes espirituales como C.S. Lewis, autor de Cristianismo puro y simple, han destacado esta condición humana. Él dijo, el pecado es el hombre diciéndole a Dios, vete y déjame en paz. Y Dios, siendo justo, concede ese pedido. Pero Dios, en su inmenso amor, no quiso dejarnos así. Ante esta realidad, surge la pregunta, ¿quién podría rescatarnos? Nada de lo que hagamos es suficiente para restaurar esa comunión. La respuesta: el plan perfecto de Dios, Jesucristo. Como nos asegura 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. El pecado no es el final de la historia, sino el punto de partida del mayor plan de rescate que el mundo haya conocido. Y es aquí donde entra el sacrificio de Jesús. El plan redentor de Dios. Desde el momento en que el pecado entró en el mundo, Dios ya tenía un plan para restaurar la comunión con la humanidad. No fue un plan improvisado, sino algo preparado desde antes de la creación del mundo. Efesios 1:4 nos revela, porque Dios nos escogió en él antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de él. El plan redentor de Dios es un testimonio de su amor incondicional y de su justicia perfecta. Dios no ignoró el pecado, sino que decidió pagar el precio por él. Y esa deuda era tan grande que solo un sacrificio perfecto podría saldarla. Fue entonces cuando envió a su único Hijo, Jesucristo, como el mediador entre Dios y los hombres. Juan 3:16 lo resume de manera poderosa, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Aquí está el corazón del plan de Dios, el amor. No fue por nuestros méritos, sino porque Dios nos amó primero. Jesús vino al mundo como hombre, viviendo en humildad, para cargar sobre sí el peso de nuestros pecados. Filipenses 2:7 y 8 lo describe así: Él, siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Este plan no fue una solución simple. Fue una entrega total. La cruz no fue solo un instrumento de muerte, sino el altar donde se pagó el precio de nuestra salvación.
Dios no escatimó a su propio Hijo porque nos amó lo suficiente como para renunciar a todo con tal de rescatarnos. El significado del sacrificio de Jesús. La cruz no fue un accidente, ni simplemente una consecuencia de las acciones humanas. Fue la mayor demostración de amor jamás vista. Jesús, siendo santo y sin pecado, eligió cargar con los pecados de toda la humanidad. Él tomó nuestro lugar, llevando sobre sí la culpa que era nuestra. Isaías 53:5 nos da una visión clara de este sacrificio, pero Él fue traspasado por nuestras transgresiones, fue molido por nuestras iniquidades, sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Cada herida que Jesús sufrió en la cruz tenía un propósito: traer sanidad, paz y reconciliación. El sacrificio de Jesús también fue un acto de obediencia. Él se entregó voluntariamente, aun sabiendo lo que enfrentaría. En Juan 10:18, Él dice: «Nadie me la quita, sino que yo la doy por mi propia voluntad. Tengo autoridad para entregarla y tengo también autoridad para volver a recibirla. Este mandato lo he recibido de mi Padre». Esto demuestra que la cruz fue un acto de amor, no una imposición. Cuando Jesús declaró: «Consumado es», como está registrado en Juan 19:30, estaba diciendo que la deuda había sido pagada, que el plan redentor de Dios se había cumplido. La barrera que el pecado creó fue derribada, y se abrió un nuevo camino para acercarnos a Dios. Martín Lutero, uno de los grandes reformadores, explicó el significado de este sacrificio de manera poderosa. Al contemplar a Cristo crucificado, vemos que Dios no solo está dispuesto a perdonar, sino que Él pagó el precio por ese perdón. La cruz es el lugar donde el amor de Dios encontró su justicia divina. Es donde el castigo que merecíamos fue colocado sobre Jesús y, a cambio, recibimos la gracia de Dios. Como está escrito en 2 Corintios 5:21, al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. El sacrificio de Jesús en la cruz no es solo un evento histórico, es la puerta de entrada a la reconciliación con Dios, una invitación al amor y la gracia que lo cambian todo. La cruz fue solo el comienzo. 3 días después de su muerte, Jesús resucitó, declarando su victoria definitiva sobre el pecado, la muerte y el poder del mal. Este momento no fue solo un evento milagroso, sino el cumplimiento de la promesa de Dios y el fundamento de nuestra fe cristiana. Pablo escribe en 1 Corintios 15:17-20, «Si Cristo no resucitó, nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes. Pero lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos, como primicias de los que murieron». La resurrección demuestra que Jesús no fue derrotado por la muerte, Él la venció para siempre. Esa victoria no fue solo suya, sino también nuestra. Como Él resucitó, todos los que creen en Él tienen la promesa de la vida eterna. En Juan 11:25, Jesús declara: «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aunque muera». Su resurrección nos da la esperanza de que la muerte no es el final, sino el comienzo de una nueva vida en la presencia de Dios. La tumba vacía es un recordatorio de que nada puede contener el poder de Dios. Como dijo Agustín, la cruz fue la llave del reino de Dios, y la resurrección fue la apertura triunfante de la puerta. Además, la victoria de Jesús sobre la muerte nos garantiza que Él tiene autoridad sobre todo. En Apocalipsis 1:18, Él declara: «Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Soy el que vive. Estuve muerto, pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades». Con su resurrección, Jesús no solo derrotó la muerte, sino que nos dio acceso directo a Dios, abriendo un camino hacia la vida eterna. Esa victoria es el fundamento de nuestra fe, la garantía de que, en Cristo, somos más que vencedores. El sacrificio de Jesús y su resurrección no son solo historias del pasado, continúan impactando vidas hoy. A través de su sacrificio, Jesús nos ofrece perdón, libertad y una nueva vida.
perdón de los pecados. Por medio del sacrificio de Jesús, nuestros pecados son perdonados. Colosenses 1:13 y 14 explica: Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. No importa cuán lejos hayamos ido o cuán perdidos estemos, el sacrificio de Jesús nos da una nueva oportunidad. Libertad espiritual. Jesús nos liberó del poder del pecado y de la condenación. Romanos 8:1 proclama: por lo tanto, ya no hay condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Esto significa que no necesitamos cargar más con el peso de la culpa o el miedo. En Cristo encontramos verdadera libertad. Una nueva identidad. A través de Jesús, recibimos una nueva identidad como hijos e hijas de Dios. Gálatas 4:7 nos recuerda: así que ya no eres esclavo, sino hijo, y, como eres hijo, Dios te ha hecho también heredero. Esto lo cambia todo, porque nos da propósito, pertenencia y esperanza. Promesa de vida eterna. La victoria de Jesús nos garantiza la promesa de vivir eternamente con Dios. Juan 14:2 y 3 refleja esta esperanza: en el hogar de mi Padre hay muchas viviendas, si no fuera así, ya se lo habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar. Esta es nuestra seguridad, saber que tenemos un hogar eterno con Él. El impacto del sacrificio de Jesús en nuestras vidas puede verse en historias de transformación en todo el mundo. Personas que estaban atrapadas en el pecado, el dolor y el vacío ahora viven con propósito, alegría y paz. Como dijo el pastor Billy Graham, la cruz nos muestra la seriedad de nuestro pecado, pero también la profundidad del amor de Dios. Hoy, tú también puedes experimentar esta transformación. Jesús no murió y resucitó solo por una humanidad genérica, lo hizo por ti. Todo lo que Él pide es que creas en Él, entregues tu vida a Él y recibas el regalo de la salvación. Como está escrito en Apocalipsis 3:20, mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré, y cenaré con él, y él conmigo. La pregunta es, ¿estás listo para abrir la puerta? El sacrificio de Jesús en la cruz y su resurrección no solo son los momentos más importantes de la historia, sino también los más personales. Él murió por mí. Él murió por ti. Lo hizo porque nos ama de una manera que va más allá de la comprensión humana. La cruz es el símbolo del amor de Dios, de su justicia y de su gracia. Es la prueba de que, incluso frente a nuestro pecado, Dios eligió rescatarnos. Y la resurrección es la garantía de que, en Cristo, tenemos vida, victoria y esperanza. Hoy, Jesús sigue llamándonos a vivir esta verdad. Él ofrece perdón, libertad y una nueva vida a todos los que están dispuestos a aceptarlo. Como está escrito en Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rechaza al Hijo no verá la vida, porque la ira de Dios permanece sobre él. La pregunta es, ¿cuál será tu respuesta? Si este mensaje tocó tu corazón, comparte con nosotros en los comentarios cómo Jesús ha transformado tu vida o cómo deseas conocerlo más profundamente. No olvides darle me gusta a este video y suscribirte al canal para seguir recibiendo mensajes que alimenten tu fe. Y queremos escucharte. Deja en los comentarios sugerencias de temas o historias de la Biblia que te gustaría ver aquí en el canal. Tu participación es muy importante y nos ayuda a traer contenidos cada vez más inspiradores. El sacrificio de Jesús fue por nosotros, pero la elección de vivir esta nueva vida es nuestra. Que aceptemos este regalo y vivamos con propósito, alegría y esperanza. Que Dios bendiga tu vida, hoy y siempre.